Buenos días, bienvenidos, bienvenida a esta actividad dentro del 19 aniversario de la UAPA. Estamos más que felices. 19 años diciendo que la educación a distancia funciona. Ya tenemos 12.810 egresados diciendo que sí, que se puede hacer una carrera a distancia y ustedes forman parte de esta institución. Hoy terminamos el 19 aniversario. Dentro de ese calendario de actividades se encuentra esta actividad que se llama implementación, ¿qué es pronunciación? Mongo en el desarrollo de las nuevas aplicaciones OpenSure con Luis Contreras. Esta actividad es de la Escuela de Ingeniería y Tecnología de nuestra institución y damos la bienvenida a esta mesa de honor. Con ustedes la preside la doctora Reina Hiraldo Trejo, quien es la directora de la Escuela de Ingeniería y Tecnología. Nuestro invitado, el conferencista Luis Contreras. La doctora Luz Rosa Estrella, quien es la vicerrectora de Extensión, Servicio a los Participantes y Relaciones Internacionales. Y llamamos precisamente a la doctora Luz Rosa Estrella, quien va a hablar en nombre del rector, que no estuvo presente aquí por compromisos previos, el doctor Ángel Hernández, y también hablará en nombre del Consejo Académico. En nombre de este comité organizador de los 19 años, en nombre del Consejo Académico y del rector de esta institución, el doctor Ángel Hernández, les damos la más cordial acogida. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, antes que nada agradecerles a todos y a todas que estén acá en el día de hoy. No voy a ser muy extensa en la presentación de la hoja de vida de Luis Contreras porque le voy a dar la oportunidad de que él diga lo que necesitan ustedes saber de él, ¿verdad? Como estamos en el cierre del aniversario, de verdad que queremos que esta actividad pues tenga una implicación muy importante en lo que son los aprendizajes de los alumnos y sobre todo de la escuela más joven de la universidad, que es la de Ingeniería y Tecnología, y que a este grupo de carrera que viene administrando Ingeniería en Software Informática Gerencial se le suma Agrimensura, que comenzó este año y ha sido la carrera que ha tenido el mayor repunte en toda la universidad, con más de 243 alumnos de nuevo ingreso, o sea que nuestra escuela está creciendo, ¿verdad? ¿Qué les digo de Luis Contreras? Que es administrador de SAP y de Linux y también pertenece a la empresa HANA Database. Él se va a presentar, va a tener un intermedio de 1 hora con nosotros explicándonos cuáles son las implicaciones de la utilización de esta base de datos en el desarrollo de aplicaciones con open source. Así que vamos a darle un fuerte aplauso y ya él va a detallar otros aspectos de su vida. Bienvenido, Luis. Quiero empezar con esta frase, que es intentando lo imposible como se realiza lo posible. Ustedes como estudiantes de la carrera de sistema, yo les exhorto a que se involucren en las comunidades. No importa si usted es desarrollador, si es administrador de sistemas, si es administrador de base de datos, no importa. ¿Por qué digo esto? Porque las comunidades usted puede aprender y aportar al mismo tiempo con su conocimiento. Pongo mi vivo ejemplo sobre las comunidades, porque pertenezco a 2 comunidades totalmente diferentes. Una es Nagios, que es una de las herramientas más famosas a nivel de monitoreo, y pertenezco a la de MongoDB, a esa base de datos. Y ustedes se dirán, pero ¿cómo tú puedes lograr llevar 2 comunidades que son totalmente diferentes, que trabajan con tecnología totalmente diferente, en un marco de poder llevar conocimiento en ambas herramientas? Todo es en base a la dedicación y lo que se puede aportar. Esto es parte de las cosas que yo hago. Algo que yo quiero recalcar con relación a esto es todo lo que se puede conseguir siendo parte de la comunidad y aportando sin ningún interés sus conocimientos. Actualmente yo estoy como MongoDBA, es decir, soy administrador oficial como DBA de MongoDB y también como programador en la parte de Python, interactuando con base de datos de MongoDB. Es decir, son titulaciones que uno hace y la puede adquirir. ¿Por qué quiero señalar esto? Porque, lo voy a explicar un poquito.
MongoDB University ofrece de manera gratuita estos cursos. Existen actualmente 4 cursos oficiales por parte de ellos. Lamentablemente son en inglés, pero pueden tomarlo gratuitamente en la página de Mongo. Duran aproximadamente 7 semanas, pero son 7 semanas de arduo trabajo. Yo les invito a que puedan participar de estos cursos. Inmediatamente de terminar estos cursos, Mongo le proporciona un certificado en formato PDF para ustedes. Yo les invito a que escudriñen un poquito más acerca de esta base de datos y todo lo que puedan aprender sobre ella. Con relación a mi vida en tema de comunidades, voy a presentar esta foto. Quizá para ustedes esa foto no signifique nada porque no conocen las personas que están ahí justo a mi lado, ¿verdad? Paso a explicar. En el 2011 yo decido escribir a Nagios solicitando ser el líder de la comunidad aquí en el país. Duraron aproximadamente 6 meses para responderme, pero la respuesta fue positiva, fue un sí. En el 2012, ellos me hacen la invitación para participar en el Nagios World Conference. Yo no pude ir al Nagios World Conference en el 2012, pero ellos deciden venir al país. Esa persona que ustedes ven ahí se llama Ethan Garsta. Ese es el creador de Nagios, el creador de esa herramienta. El que está aquí a su lado se llama Scott Wilkerson. Ese es el gerente de tecnología de Nagios Enterprises. Su esposa y estas personas que ven aquí son esposos y son líderes de la comunidad de Nagios en Brasil. Él tiene más de 12 años siendo líder de la comunidad en Brasil. ¿Qué digo con esto? Eso da sus resultados a largo y a corto plazo. ¿Por qué? Porque los conocimientos que he proporcionado a Nagios fue lo que me dieron esos resultados. En el 2012 fui galardonado como MVP de Nagios con ese premio por mi aporte a esa comunidad. Llámese de traducciones desde el inglés al español hasta documentaciones técnicas propiamente de cómo se hacen algunas cosas en tema de SAP con relación a la herramienta de monitoreo. En el 2013 pude participar del World Conference. Yo estuve una semana participando con ellos, siendo parte de los conferencistas invitados en Minnesota. Eso fue el año pasado. Y es increíble la cantidad de personas interesantes y el conocimiento que se adquiere cuando uno logra involucrarse con estas comunidades. Bien, entonces, voy a empezar con una simple pregunta. ¿Quién ha leído sobre MongoDB aquí? Por curiosidad, sin miedo, puede levantar la mano. Él parece que le ha leído, le toparon así. Señores, yo no muerdo, Quiero ver gente relajada, veo gente muy seria, muy estresada. ¿Quién más? A usted también. 1 año y medio. ¿Y qué le ha parecido? ¿Qué ha encontrado de diferente? No, directamente me lo presentaron. Tengo un amigo que desarrolla. Ok. Bien. No solamente MongoDB, hay un sinnúmero de bases de datos. Podría decir más de una docena de bases de datos parecida o igual que MongoDB. Este tipo de base de datos no relacional o de tipo no SQL, como se le conoce, rompen el paradigma de lo que hace más de 20 años conocemos como base de datos relacionales. Ustedes están acostumbrados a hacer un select a una tabla, a hacer un insert, a hacer un update. En este tipo de base de datos no se hace de esa manera, sino que todo se trabaja como si fuera una función, como si yo estuviera programando. Entonces, ¿cuál es la característica principal de esta base de datos? Su rapidez. Muchas de estas bases de datos trabajan en memoria antes de ir a disco, hacer escritura o lectura, porque la mayoría de las cosas están cargadas en memoria, dándole esto una rapidez. Voy a volver aquí. Por ejemplo, volví atrás para señalar esta base de datos. HANA Database es la última tecnología de SAP a nivel de base de datos. Es lo último. Aquí en el país solamente hay una sola empresa que la tiene. Y a nivel de Latinoamérica, 2, que es en México, el segundo país que la tiene. La característica principal de esta base de datos es que carga por completo en memoria y trabaja desde la memoria antes de ir a disco. Entonces, muchas de estas bases de datos de tipo no relacional
tienen ese mismo concepto, todo en memoria antes de ir a disco, por eso que son bastante rápidas, aparte de las cosas que se pueden hacer sobre ella. ¿Ok? Entonces, MongoDB es una base de datos tipo documento, de código abierto, alto desempeño, es súper rapidísimo, horizontalmente escalable, es decir, para yo escalar, poner servidores en cluster y demás, yo no necesito hacer un downtime, es decir, bajar la base de datos para yo poder hacer las configuraciones necesarias. Yo lo puedo hacer, como se le dice, on the fly o en caliente. Puedo escalar, crecer sin ningún problema, aparte de todas las características que tiene. Entonces, esencialmente, como dice ahí, es un arreglo asociativo. Es decir, para los que programan, si tú eres en JSON, o sea, que un document, un objeto, igual un PHP, un arreglo, todos hablan que un arreglo aquí, ¿verdad? Así mismo es en esta base de datos. Todo es un arreglo, se basa en eso. Entonces, algo que a todo el mundo le ha gustado es que MongoDB es de código abierto, bajo la licencia GPL. Esta licencia tiene ciertas restricciones, es decir, que no es 100% open source. Iniciado y patrocinado por Tengen, MongoDB. Paso a explicar. Tengen fue la compañía inicial que sale con MongoDB. Entonces ellos se llamaban a nivel comercial Tengen y MongoDB para parte de la comunidad y el open source. Pero ellos decidieron unificar su nombre y ellos se llaman MongoDB. Cuando se habla de MongoDB, se habla de ambas empresas que están de ellos. Hay licencias comerciales, es decir, ellos tienen base de datos de MongoDB que se pagan licenciamientos sobre ella. Y como dice ahí, las contribuciones son bienvenidas. Está escrito en C++, para los que dicen que el C, el C++, esos tipos de lenguaje han muerto. Señores, es increíble la cantidad de programadores de C++ que se busca fuera del país. Quizá aquí no tanto, porque no es la demanda del mercado, pero fuera del país es impresionante. Yo tuve una oportunidad de percibir en una universidad una situación que se dio. Una persona fue, recuerdo, hace ya unos 4 años, fue al laboratorio de esa universidad preguntando por el encargado del laboratorio. Como los encargados del laboratorio siempre tienen mucha interacción con los muchachos del sistema, saben quién sabe programar en X o en Y lenguaje. Y andaba buscando 40 programadores de C++. Y adivinen cuántos aparecieron disponibles. Un solo. Un solo. A veces muchos de los estudiantes se descuidan en aprender este tipo de lenguaje, quizás por la misma demanda que hay en el mercado, quizás no hay cierto interés en aprender este lenguaje, por X o Y. Pero si investigan fuera de aquí, es increíble la cantidad de programadores que se necesita en este tipo de lenguaje. Extensivo uso mapeado de memoria, lo que yo les comentaba, todo se va a memoria, en el tema de lectura y escritura a través de cachear en memoria. Es increíble la rapidez y el performance de este tipo de base de datos. Para darle un dato interesante, la compañía SAP usa esta base de datos MongoDB para su CRM. Es decir, su aplicación de CRM está basada en MongoDB. Y así hay infinidad de empresas, por ejemplo, como eBay también usa este tipo de base de datos. ¿Cuál otro le puedo mencionar? Un sinnúmero le puedo mencionar, que usan este tipo de base de datos. Se ejecuta en cualquier lado. Cuando digo en cualquier lado, se puede instalar desde Windows hasta quizá en un FreeBSD, cualquier sistema operativo. No funciona en una greca porque no hemos intentado instalarlo en una greca. ¿Sí? Datos realizados como Bison. Mongo está basado en JSON, en tecnología JSON, pero utiliza Bison. La B significa binario. ¿Okay? Entonces ellos se basan en este tipo de tecnología. Puedo manejar lo que son índice primario, índice secundario y los documentos son modelados. Algo que quisiera señalarle a ustedes antes de proseguir es esto: esquema flexible. En una base de datos relacional, por lo regular, cuando yo creaba una tabla y me faltó un campo X, yo tenía que alterar la tabla y tener cuidado si ya la tabla tenía información. Aquí no. Aquí yo puedo agregar tanto el campo que necesito como la información que quiero al mismo tiempo, sin tener que alterar la tabla, porque automáticamente ella lo hace sin ningún inconveniente. Por eso se llama esquema flexible. Es bien flexible en este tema. Entonces,
como dice aquí, puedo agregar lo que yo quiera en tiempo real. Yo no necesito bajar la base de datos para hacer tiempo real. Es decir, para mí, eso ha sido lo más maravilloso. Si yo tuviera que hacer algún tipo de trabajo en una base de datos como SQL Server o Oracle, tengo que bajar el motor de la base de datos y hacer un sinnúmero de operaciones previas antes de yo ponerme a hacer algo sobre ella. Pero aquí yo puedo hacerlo todo en tiempo real. En capacidad de consulta, eso ni se diga. Recuerden, quiero que se enfoquen en algo. No estamos hablando de base de datos tipos relacionales. Aquí no existe un select o un insert propiamente dicho. ¿Okay? Aquí todo se trabaja en base a funciones, como si fuera programando. Tengo características para el geoespacial, soporte para la mayoría de los lenguajes. Una de las cosas que ha tenido más, vamos a decir, impacto dentro de las comunidades, dentro de los desarrolladores, es la cantidad de APIs disponibles para cualquier programador para trabajar sobre esta base de datos. Es decir, yo como programador no tengo que preocuparme por saber cómo yo voy a interactuar con esta base de datos, sino que ellos oficialmente desarrollaron cada uno de esos APIs. Entonces, eso ha dado una ventaja grandísima sobre la comunidad de desarrolladores en diferentes lenguajes, porque ya esos APIs están disponibles. Yo soy programador de C#. Bueno, no hay ningún problema. Yo tengo un API disponible para conectarme de C# a esa base de datos. Que yo soy lo que soy el programador de Delphi. Yo tengo un API disponible para programar sobre esa base de datos. Yo lo que soy de Ruby. Bueno, yo tengo un API disponible para yo conectarme e interactuar con la base de datos de Ruby. Es decir, todos esos APIs están disponibles por parte de ellos, aparte de otras versiones de otros API que han sido desarrolladas por la comunidad. Entonces, ¿dónde Mongo entra? En un diseño de base de datos, de un lado tenemos lo que es escalabilidad y performance, y de un lado tenemos lo que son funcionalidades. Entonces, ¿qué deciden ellos? Ellos están en intermedio. Si ustedes se van a una base de datos relacional típica, ustedes van a encontrar muchas funcionalidades, pero para obtener un performance y escalabilidad, el proceso es un poquito más lento en ese sentido. Se toma su tiempo, hay muchas cosas que tomar en consideración. ¿Ok? Entonces, ellos entran en esta parte intermedia. Yo te ofrezco a ti mucha escalabilidad y performance, mucha facilidad en ese sentido, y te ofrezco también funcionalidades. Y ahí es donde entra MongoDB. Actualmente, están en la versión 2.49, lo pueden descargar, es totalmente gratuito, es muy sencillo de instalar y configurar. Es decir, diría que instalarlo, descomprimir una simple carpeta, tan simple como es, y ejecutarlo. Es bastante sencillo. Este sería más o menos la consola. Hay herramientas visuales para yo trabajar sobre la base de datos, pero también aquí es que está el poder de la consola de ella. Es una simple consolita donde yo puedo interactuar con la base de datos. Fíjense, voy a poner un ejemplo aquí mismo. Fíjense cómo yo hago un insert usando ese campo. Yo no tengo que preocuparme qué tipo de campo es. Si es numérico, alfanumérico, no tengo que preocuparme por eso, por especificarle qué campo. Simplemente le doy el nombre del campo y listo, e introduzco los datos. Eso es una gran facilidad, no tengo que preocuparme por ese tema. La otra parte es, esto es un select. Fíjense cómo yo hago un select, como si fuera un find, es decir, se ven como funciones. Eso es lo que yo hago sobre la base de datos. Entonces, no tengo que aprenderme un query súper largo para poder interactuar con la base de datos, sino que yo todo lo defino como una función. Incluso, eso se puede poner dentro de un arreglo. Está basado en JSON. Entonces, yo puedo trabajar eso como si fuera una función y simplemente mandarlo a llamarlo. Tan simple como eso. Terminología. Para que tengan una idea, en el modelo tradicional, una tabla, una vista, aquí es una colección. Fila, documento, índice, sigue siendo un índice. Join sigue siendo un documento embedido. Un foreign key, una referencia, un partition, un shard. Es casi lo mismo, pero con otro concepto. Yo sé que al principio es difícil, un poquito difícil entender por qué es tan diferente del modelo relacional.
pero a medida que vayan interactuando con la base de datos se van dando cuenta de la gran facilidad que tiene con relación al modelo tradicional. Aquí tenemos, por ejemplo, un modelo relacional, ¿verdad? Para yo crear una aplicación yo tendría que tener por lo menos estas tablas y crear diferentes joins para poder relacionar entre una tabla y otra. ¿Quién se atreve a decirme en Mongo como cuántas tablas yo necesitaría para hacer eso mismo? Vamos a ver, ¿quién se atreve? Una. ¿Allá? Ah, pensé que había levantado la mano. Una también. ¿Quién más? Todos dicen una, ¿verdad? Dos. Dos tablas. Dirán, pero ¿y la otra información dónde la voy a poner? ¿Recuerdan lo que les dije el término de arreglo? Yo puedo tener un campo que se convierta en un arreglo y ahí voy poniendo la información. Como difícil, ¿verdad? ¿Se entiende el concepto? ¿Seguro? Es decir, en vez de tener un campo, de día, comentario, fecha y demás en otra tabla, yo lo pongo como un arreglo dentro de esa misma tabla y almaceno la información ahí dentro. ¿Qué me evita eso? Mucho trabajo. Viene siendo como una subtabla de toda la tabla. Algo así. Digamos que sería como una subtabla. Dígame. No. Más o menos parecido. Parecido. En un campo se produce Mucho campo. Por eso es que ellos hacen énfasis en el tema del arreglo. Eso es un arreglo. Esos son, yo tengo ahí 3 arreglos dentro de esa tabla. Y ahí almaceno mi información. Para que tengan una idea, yo les voy a dar un vistazo de cómo se ve hacer una aplicación. Ojo, no es que vamos a programar en MongoDB, sino simplemente vamos a interactuar con el tema de las tablas, cómo se ven las tablas, las colecciones, a nivel de Mongo. Recuerden que aquí yo no estoy diseñando un frontend en un lenguaje específico, sino todo lo que se ve por debajo. ¿Okay? Bien. Entonces, lo primero que tenemos las entidades de esta aplicación. Usuarios, libros, catálogos, autores, publicadores, categorías. ¿Verdad? Entonces, para que ustedes vean algo, otro aquí. En Mongo empezamos con lo que tenemos a mano, vamos a decirlo así. Yo empiezo con lo que tengo a mano y dejo el esquema evolucionar. Pero él va a crecer según mi demanda. No es que desde un principio, diseñé la tabla de usuario, me faltó poner el campo fecha de creación. A tener que rehacer eso, no. Sino aquí esto va a evolucionar totalmente. Entonces, como dice ahí, ningún lenguaje en común se va a usar aquí. Eso es simplemente el shell de Mongo. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿qué es esto? ¿Quién me identifica esto a nivel de programación? Un arreglo. Fíjense, dentro de ese arreglo yo tengo 3 campos. Pero miren lo interesante que hay de los campos. Yo no le especifico el tipo de campo que es. Simplemente pongo el campo y la información que lleva, más nada. ¿Qué me costaría a mí hacer un modelo relacional que ustedes conocen? La tabla, el tipo, la longitud. ¿Cuál sería mi campo primario? Un sinnúmero de cosas. El índice. Un sinnúmero de cosas. Bien. Entonces, para yo hacer un insert, simplemente mi tabla, colección, mi función es insert y llamo mi variable. ¿Ya? Tan simple. Una pregunta. Entonces, ahí cada uno de lo que serían las tablas, en tu caso, aquí, tendría que tener un nombre diferente. Por ejemplo, en un user tiene un ID, el comentario tiene un ID, y como son diferentes, tú le puedes poner a lo que se llama ID, pero aquí habría que poner el ID comentario y el usuario ID, usted sabe, como serían ya campos que habría que identificarlo de una manera única, no vayan en diferentes categorías. Vamos para allá. Vamos a ver algo interesante acerca de los ID en Mongo. Van a ver. Entonces, eso es algo ilustrativo de la forma en que yo puedo insertar información a través de un arreglo. Yo puedo hacer un insert
entre comillas, tradicional, es decir, insert en esta colección o tabla, este campo con esta información, coma, este campo con esta información, eso yo lo puedo hacer igual. Lo que pasa es que al hacerlo así me es mucho más fácil, menos trabajoso, en ese caso. Eso es opcional, como quieran hacerlo. Ahora bien, ¿qué es diferente ahora con relación a lo que yo inserté ahorita? ¿Quién me dice? Luego muchas preguntas. Diga. Hay un campo nuevo con una llave foránea. El ID. ¿Cómo? Exactamente. Si yo no le especifico el campo ID a la tabla, él automáticamente lo crea. Automáticamente. Y le da un valor del interno. Que tiene una estructura, lo vamos a ver más adelante cómo se estructura este ID. Pero si yo no le especifico a él dentro de la tabla, o la colección, mejor dicho, el campo ID con este valor para que empiece a partir de ahí, él automáticamente lo toma. Entonces, como dice ahí, ID es la llave primaria en Mongo, automáticamente indexado, él lo hace todo de manera automática. Entonces, creado con OID si no se provee, es decir, si usted no lo especifica tu OID, él automáticamente lo va a hacer, ahí no se lo especifica. Cualquier valor único e inmutable podría ser utilizado, si tú puedes usar cualquier tipo de valor que sea único sobre ese ID. Entonces, esta es la estructura que tiene el OID. Ese time es de la máquina. Sí. Puede ser hora, fecha, hora, segundo, lo que tú quieras. La MAC del proceso donde está corriendo ese, el PID, el proceso donde está corriendo Mongo, y aquí puede ser cualquier valor que tú quieras poner, ya final, incorporado. Es una estructura de él. Y esos son valores que él lo toma de manera automática. Si yo insertara otro registro, este número va a cambiar al final. Va a ser casi igual a la misma estructura, va a cambiar al final. ¿Sí? Incluyendo las letras. Entonces, por relación a lo que estaba comentando ahorita, fíjense un insert sin un arreglo. Lo mismo que ustedes hacen en un insert normal. Campo y valor, campo y valor. También se puede hacer así, sin ningún problema. Esta es la tabla de autores, ¿verdad? Fíjense, vuelvo y recalco de nuevo. No me interesa el... ¿Te escucha como quiera? Ok. Uno. ¿Te escucha ahora? Es decir, no me interesa qué tipo de campo es, en lo absoluto. A mí me interesa solamente mi campo y la información que debo de tener. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo yo hago una búsqueda. Una búsqueda simplemente le paso una función que se llama find one, le especifico el campo y el valor y automáticamente me lo trae. Find one, ¿a qué equivaldría un find one aquí? Es decir, un find one en Mongo es, yo nada más quiero un solo valor. ¿A qué equivaldría en el modo relacional? Un límite de 1, correcto. Hablando de todo un poco, voy a hacer una pequeña pausa. Anda una lista, no sé dónde está la lista. Anda por ahí. Pero solamente todos los que se inscriban van a tener su primer libro de MongoDB. Los que se inscriban en la lista. La profesora Reina le estará proporcionando la lista. Es importante que todos se inscriban para que todos tengan su libro de MongoDB. Pueden pasarlo por la escuela a buscarlo, ¿verdad? Por la oficina de la escuela. Eso es un regalo de Mongo, es totalmente gratuito para ustedes. ¿Está bien? Ok. Entonces, volviendo a nuestro diseño, fíjense cómo ahora yo comienzo a insertar y miren cómo yo puedo especificar mi campo en un arreglo. ¿Recuerdan lo que me comentó? Yo puedo tener todo eso ahí. Pero ¿qué hay de diferente ahora? Hay algo diferente ahora mismo en la tabla. ¿Quién lo identifica? Dígame. El campo communication tiene varios subcampos. Ajá. Hay tres cosas diferentes ahora mismo en esa tabla.
Una fue la que mencionaste. ¿Quién más dice la otra? Falta otra. Digan. Una relación de autor, correcto. Dice que aquí yo tengo el campo autor y estoy usando el OJD de ese autor, que fue la tabla que creamos anteriormente. Falta uno. Exactamente. El campo género tiene dos valores. ¿Se entiende la idea? Es bastante, bien sencillo. Aquí he hecho una búsqueda. ¿Pero qué tiene de particular esta búsqueda? Vamos a ver. ¿Está buscando? Sí. Está buscando pero hay algo particular de esa búsqueda aquí. Vamos. Yo sé que ustedes pueden. Han contestado todo al pie de la letra. No. Tan cerca, tan casi cerca. Está buscando por el índice de la posición donde está la matriz del medio. Y por un muelle que sería allí, Tan ahí, tan casi. Nada más le falta combinar dos respuestas que yo escuché por ahí, combinarlas. Vamos a ver. Y yo sé que ustedes están cansados de hacer ese select a nivel relacional. Cansados de hacer ese select. ¿Eh? No. Les voy a decir. Yo le estoy diciendo en ese select que me busquen por el campo language, ¿verdad? Pero que solamente me despliegue el campo género. Es lo mismo que yo haga select el nombre del campo frontal tabla. Que nada más le estoy especificando, yo nada más quiero visualizar ese campo en particular, la información de ese campo. Ese es el select que está haciendo ahí en ese caso. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? Tengo una pregunta que hace rato que No, adelante. sí, porque por ejemplo, cuando uno comienza el aprendizaje de la tabla relacional, o sea, lo primero que uno aprende es que el sistema relacional se inventa la necesidad de evitar la redundancia de datos. Por ejemplo, de que no existan tablas con la misma información. Entonces aquí tenemos un modelo que no es relacional, que es específico. Entonces, ¿cómo un modelo prevé eso? De que no se repitan datos, que no haya redundancia. Fíjate, el hecho de que no sea relacional, tú tienes que mantener lo que son las buenas prácticas en materia de base de datos, independientemente de esa parte. Pero en este modelo tú puedes evitar ese tipo de cosas, aunque no sea relacional, a través de los índices y como tú estructuras tu sistema. Pero tú puedes evitarlo. Es decir, el hecho de que sea, por ejemplo, si yo te digo, ok, tú tienes dos tablas en el modelo relacional, ¿cómo tú evitarías que dos campos de la tabla X y Y se junten y se haga información, la misma información en ambas tablas? El problema está en el diseño, es decir, cómo tú lo diseñas. Pero, tanto en el modelo relacional como en este modelo, tú puedes tener el riesgo de tener redundancia de datos. Ahora, ¿cómo tú lo controlarías? A través de los índices, a través del diseño de los queries. No hay cosa que consuma el performance de una base de datos como un query mal hecho. Por ponerte un ejemplo. Es increíble que eso puede tirar fácilmente un sistema de producción por el suelo, un query mal hecho. Entonces, yo creo que básicamente parte de las cosas que se pueden evitar con relación a la redundancia de datos es en el diseño. En el diseño. Como decía un compañero, cuando se va a insertar, cuando se está trabajando en el modelo personal, primero, obviamente se crea un negocio que está. Yo voy aquí que creamos un material, pero no un ritmo, sino la tabla que soportaría esa data. Esta. Por ejemplo. Voy a
criterio en Google. Aquí no es necesario. Aquí no es necesario. Por eso señalé al principio que es schema flexible. Porque tú puedes hacer que tu estructura de la tabla o colección, como se llama en Mongo, evolucione sola. Imagínate que se me olvidó, aparte de publicación, poner otro campo. Pero ya yo tengo información. Yo puedo hacer un insert nuevamente con todos esos campos, más el campo o los campos adicionales que quiero, y él lo va a aceptar igualito, automáticamente. Entonces, ¿qué hago? Como ya yo tengo registros con el esquema anterior, con este, vamos a decirlo así, yo puedo hacer un update a la tabla completa ya con la información que me falta. Y en algún momento altero, vamos a decir, la estructura de la tabla como tal, porque me es bastante flexible hacerlo. Esa es una de las ventajas que yo tengo con Mongo. Exacto. Exactamente. Él lo que hace es que toma ese insert por primera vez y crea tu estructura. A partir de ahí ya simplemente tú arrancas a insertar información. Esa es la ventaja que yo tengo con este tipo de base de datos. Entonces, algo que quiero es mostrarle. Déjame ver. Ok. Por ejemplo, esto es un update. Un update a la tabla. Pero ¿qué hay de diferente en esa tabla? En la tabla libros. ¿Qué yo estoy actualizando? Pero hay algo particular en ese update. ¿Que son campos? Exacto. Fíjate que son campos nuevos. En mi estructura anterior, el ICBN y páginas no estaban en mi primer insert. Fíjate que yo estoy haciendo un insert, busco el ID de ese libro en particular y le digo, mira, yo ahora quiero que tú le pongas esto. Y eso es lo que él está haciendo. Él va a buscar ese registro específico en la base, en esa tabla o colección, y me le va a agregar esos dos campos con esa información. ¿Qué me costaría a mí hacerlo en un modelo relacional? Alterar la tabla. Y voy a hacer usted. Trabajoso, ¿verdad? Aquí es tan simple como eso. Simplemente yo le especifico. Yo puedo hacer ese caso es un update específico. Yo puedo hacer un update a la tabla por completo. Si fuera con un campo más genérico que perteneciera a los demás registros. Entonces, así, fíjense cómo se ve la tabla ahora. Totalmente diferente, ¿verdad? Con los nuevos campos ya agregados. Pero, ¿qué tiene de diferente ahora? Ahora la tabla. Hay algo diferente. Aparte de los dos campos que se agregaron, hay algo diferente en la tabla. Eso es uno. Pero hay otra cosa más. ¿Dónde? Vamos a ver, hay algo puntual ahí. Estoy diciendo ahí como una función, uso del formato de la fecha. Exacto, está el formato de la fecha, pero hay otra cosa en la tabla. Vamos a ver aquí. Exacto, recuerden que yo había mencionado que yo puedo tener índice primario y secundario. Yo puedo tener dos índices. Entonces, recuerden que yo tengo autores y libros. Un autor puede tener varios libros, pero yo no voy a repetir el mismo libro para otro autor. Entonces yo tengo dos índices, primario y secundario. Por eso que ustedes ven que en los campos ID y autor lo que sale son su respectivo ID. ¿Ok? Entonces, una de las cosas de las buenas prácticas de Mongo es que los índices estén correctamente creados. Es increíble. A pesar de que se ve en una base de datos de tipo no relacional, que trabaje totalmente diferente al modelo que conocemos, un índice mal creado o mal estructurado en una base de datos de producción da problemas de performance. Performance, que eso da miedo. Miren, le cuento un poco. Yo tengo un cliente, el cliente no es local, es europeo. Ellos son una agencia de viaje y tienen un website
donde hacen todo tipo de reservaciones, de hoteles, compra de tickets de trenes y demás. Está hecha en .NET, el website, en toda su aplicación. Y ellos usan MongoDB por detrás. Y llegaron a mí con un problema de que llegaba a un punto de que no se procesaban las solicitudes. Y adivinen qué era. Índice mal creado. El performance se le iba al suelo en la base de datos a ellos. Porque al tener tantas personas dentro haciendo consulta, insert, lectura de la base de datos, el performance era muy pobre. Y era por el problema de los índices mal creados. Entonces, una de las cosas a la hora de implementar Mongo dentro de las buenas prácticas es que los índices estén bien creados y tengan una buena estructura. Tampoco es muy recomendable el usted estar creando tablas con demasiados campos, vamos a decir campos directos que no estén en un arreglo, porque también le va a ser un poquito tedioso a la hora de crear los índices. Eso en el caso de Mongo en particular. Entonces ellos tienen un manual, en el librito creo que hay un tópico con relación a eso, de cómo son las buenas prácticas para la implementación de MongoDB. ¿Okay? Entonces ya estamos claros con los índices, que yo puedo tener un índice primario y un secundario, que puedo alterar mi tabla o mi colección cuando yo quiera. ¿Estamos claros hasta ahora? Ok. Entonces, fíjense cómo aquí ya yo puedo insertar en la nueva estructura, yo puedo ya ir insertando nuevos registros sobre la tabla de libros. Ok. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos porque me gustaría escuchar sus opiniones con relación a la base de datos. ¿Qué le interesaría seguir viendo más en lo adelante aquí con relación a la base de datos? Las inquietudes que tengan para yo contestarla ahora. ¿Está bien? Vamos a ver. ¿Quién tiene inquietud? Puntuales. En primer lugar, en MongoDB uno tiene un editor para programar. O es simplemente ahí o sea, en MongoDB, si tú no tienes un editor para programar, o si es simplemente usando la línea de comando. No, es como decía al principio, la base de datos puntual, hablamos de la base del motor de base de datos, trae un shell donde tú interactúas para trabajar con ellos. Ahora, hay herramientas no propias, sino de terceros, para tú conectarte a MongoDB y trabajar con tus colecciones, con tu base de datos. A ver. Por ejemplo, esta la tengo abierta. Se llama RoboMongo. Ellos crearon esta herramienta para yo interactuar con mis colecciones. Si lo mismo que yo hago en el Shell, lo puedo hacer por aquí. No es una herramienta de administración, ojo. Es una herramienta para yo trabajar con mis colecciones y hacer todo lo que yo quiera a nivel de crear mi índice, todo lo que yo quiera hacer. Imagínense como que, ¿quién ha trabajado con MySQL aquí? Los que han trabajado con MySQL, ven que MySQL tú trabajas desde el Shell. Si tú instalas una herramienta gráfica como MySQL Workbench, ya tú tienes una interfaz gráfica para hacer varias cosas, para hacer tu query o hacer administración de la base de datos. Limitado, pero lo tiene. En el caso de Mongo como tal, está esta. Hay otras herramientas también, que no tengo el nombre, que están, por ejemplo, PHP MoAdmin, que es una interfaz gráfica a nivel web, como si fuera un PHP MyAdmin, pero para Mongo, donde tú haces lo mismo que aquí, interactuar con la base de datos. Ya Mongo, propiamente dicho, tiene una herramienta de administración, pero orientado a lo que es monitoreo de la base de datos, donde yo puedo monitorear lo que son el tiempo de los queries, el performance, puedo monitorear a nivel de CPU, cómo están mis CPU y mis servidores, memoria, en relación a la base de datos. Todo eso yo lo puedo monitorear con esa herramienta de Mongo. Y es totalmente gratuita, es decir, está disponible en la página. Se instala en el servidor que usted quiere monitorear, un agente, eso se conecta a internet y manda las estadísticas a esa página para usted. Pero aquí en esta particular es simplemente para yo trabajar con mi base de datos. ¿Okay? ¿Quién más? Saber que MongoDB no tiene restricciones en cuanto a los
¿Pero transacciones en qué sentido? Ok, tenemos, por ejemplo, el concepto de transacciones en sí. ¿Mongo soporta transacciones o no? Sí, soporta transacciones. ¿Pero qué tú quieres? Vamos a ver. Ponme un ejemplo en vivo, algo viviendo. Por ejemplo, en el caso normal que usamos transacciones cuando yo voy insertando múltiples datos en tablas diferentes, en el sistema relacional normal. Y de pronto una de las consultas, por el tipo de datos que estoy intentando insertar, estalló, no inserta. ¿Cómo Mongo debe, si tiene la capacidad de hacer No así directamente. Ellos lo llaman lo que llaman bloqueo. Es decir, yo estoy insertando, en mi base de datos tengo diferentes tablas, estoy insertando mucha información en las diferentes tablas. Pero, ¿qué pasa? Él le da prioridad a la escritura que a la lectura. Si yo necesito hacer un update muy grande, muchos registros, y necesito leer la tabla como tal, él me hace un bloqueo de esa tabla en particular y me le da prioridad a la escritura primero. Lo que le llaman bloqueo. No sé a nivel de relacional cómo lo llamarían ustedes, pero eso es lo único que tú te puedes topar a nivel de problemas con Mongo. Si a eso que te refieres. La pregunta es, por ejemplo, cuando se va a hacer, voy a poner el ejemplo que se usa siempre las transacciones, que es el de la cuenta bancaria. Se hace un débito de una tabla y se agrega un crédito a otra tabla, por ejemplo. Pero si el segundo procedimiento falla, se debe la transacción, como tiene los dos procedimientos agrupados, devuelve el otro de inmediato también. No creo que, al menos no he visto ese problema puntual en Mongo, porque no te maneja el tipo de datos. Pero te manejaría por el programa. Te manejaría, exactamente, sería una excepción en base al programa. Porque, recuerda, yo no tengo que preocuparme por el tipo de datos. Es decir, si por ejemplo, la prueba sería, si ya yo tengo información, un campo X, por ejemplo, páginas, que yo no tengo número de páginas, y por error mando a insertar, qué sé yo, el número de páginas por el letra, no creo, porque a él no le preocupa lo que tú tengas ahí. Es decir, él no te va a manejar ese tipo de cosas. A nivel de programa nada más. Ok. Yo tengo otra pregunta, pero entendí lo que él dice. Sucede que en los sistemas de base de datos relacional tenemos un comando que se llama commit. Yo hago 15 updates a diferentes tablas y si no ejecuto el commit, es como él dice, todavía eso se queda como en memoria, y si no ejecuto el commit, eso se pierde. Entonces la pregunta es, voy insertando en autor, luego voy a, qué sé yo, a género, o voy a libros, pero tengo un problema, cualquiera que sea, no necesariamente que tenga una inconsistencia con los tipos de datos. Sucede un problema, Mongo devuelve lo que ya hizo al principio, es lo que él pregunta, y esa transacción se muere completa. O si me deja los primeros récords afectados y los no. ¿Tú te refieres como hacer un rollback? Exactamente. Que en Oracle se llama rollback. Exacto. No. Es decir, de que tú haces el insert, él lo manda. Ya se actualizó. Él lo manda. Ok. Él no te va a hacer... Bueno, tú tienes forma de hacer rollback, pero no es lo que nosotros conocemos en el modelo relacional. Es como si fuera en SQL Server. Tú puedes mandar un insert en SQL Server, pero muchas veces tú necesitas el go para darlo por finalizado. Exacto. Igual que en Oracle tú necesitas el commit. Pero en Mongo, cuando tú haces el insert, lo mandas de una vez a escritura. Ahora va la pregunta mía. Hay un aspecto que se maneja en la base de datos relacional, que son los usuarios de la base de datos. No una tabla de usuarios que yo creo para manejar eso, sino los usuarios de la base de datos, donde a cada usuario o perfil yo le asigno roles y le digo a qué tiene, a qué no tiene privilegios. Eso es posible en Mongo. Si tiene ese tema para más adelante, también podría dejarlo, pero yo quería saber cómo se maneja la parte de seguridad en Mongo, porque ya si me dice que desde que decomprimo mi archivo ya tengo una base de datos corriendo, o sea, no veo cómo manejar la seguridad a ese nivel. Esa es mi pregunta. Hay una tabla o colección, se llama admin, que es donde tú creas los usuarios puntuales de la base de datos y tú puedes asignarle a ciertos roles. Lo que pasa es que al tú instalarla así normal, tú tienes ya el rol de poder insertar sobre la base de datos. Recuerda, en el caso de este tipo de base de datos, son bases de datos orientadas a aplicaciones para que trabajen lo más rápido posible.
No para que muchas veces tú crear perfiles de un usuario en particular para que trabaje sobre parte de la aplicación que tú tengas hecha o cosas así. Te puedo poner un ejemplo. Twitter, por ejemplo, usa MySQL para el tema de los usuarios. Pero esos tweets que ustedes ven están replicados en otro motor de base de datos, no está en MySQL. Es decir, tú puedes combinar bases de datos para diferentes cosas. Es lo mismo que pasa con Mongo. Tú quizás Mongo no lo va a usar para los usuarios en particular, para manejar la seguridad en el tema de la aplicación, pero sí lo puedes usar para el tema de lo que es lectura y escritura de ciertas datas por el performance. Fue el caso que te puse del cliente que tengo en Europa. Ellos no usan Mongo para controlar al usuario que se loguea a la página. Ellos lo usan para el tema de reservaciones, consultas, porque es mucho más rápido. Y tú puedes hacer una combinación de ellos. ¿Quién más? Están como tímidos, ¿qué es lo que pasa? ¿No más preguntas? No. Ok. Entonces, voy a mostrarle algo. En Mongo, yo también puedo tener el tema de paginación. Yo puedo hacer paginación. En una base de datos relacional, ¿cómo yo lo haría? ¿Con? El límite, exactamente. Aquí se le conoce como paginación y yo le puedo especificar cómo yo quiero hacer mi paginación. Yo simplemente le especifico la cantidad de cosas que quiero hacer. Es decir, son increíbles la cantidad de funcionalidades que yo tengo común y cómo yo puedo jugar con la base de datos. Recuerden, esto es propio en el shell. ¿Ok? Esto no está orientado en ningún lenguaje en particular. ¿De qué son programadores aquí? ¿Qué hay programadores aquí? ¿Qué tenemos? C#, .NET, vamos a decir .NET para generalizar. PHP, Delphi. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver. .NET, ¿qué más? ¿No hay PHP? PHP. ¿Y Ruby? No hay Ruby. Ruby. ¿Y lo demás? .NET. ¿O Java? Ok. Java. Ok. Bueno, los que son programadores de Java van de robo con el uso de base de datos porque está basado en JSON. Entonces, JSON, JavaScript ahí bien potente con muchas funcionalidades. Y como está basado en este tipo de tecnología, para interactuar va a ser bastante fácil para ellos. Les dejo saber también a la gente de Java que en la página de Mongo hay un curso específico para desarrolladores de Java usando este tipo de base de datos. Es decir, los que están interesados pueden entrar y inscribirse en el curso, que es totalmente gratuito. ¿Okay? Entonces, fíjense aquí cómo yo sigo haciendo mi búsqueda. Yo puedo buscar no solamente por el OID, yo también puedo buscar por un campo en particular que yo quiera. Todo se basa en cómo yo diseño lo que yo quiero hacer, mi búsqueda, mi insert, todo se basa en eso. ¿Alguna pregunta sobre el OID? ¿No tienen preguntas sobre el OID? ¿No? Ok. Entonces, con relación a los drivers, como dice ahí, las aplicaciones reales no son hechas en el shell. Eso es simplemente para interactuar. Entonces, esos son, vamos a ponerlo así, esos son parte de los lenguajes principales donde yo tengo APIs disponibles, drivers, como quieran llamar, para yo conectarme e interactuar con mi base de datos de MongoDB. ¿Ok? De ahí va a depender cómo quede su aplicación en relación a Mongo. Pero ustedes pueden, los que son desarrolladores de diferentes lenguajes, pueden descargar el API, que son bastante fáciles de instalar, y pueden empezar a crear aplicaciones sencillas con MongoDB. Hay mucha documentación de Mongo, bastante diría yo, bastante documentación. Los drivers APIs están bien documentados en la página de ellos a nivel de uso, instalación y demás. Entonces, como dice ahí, hay soporte oficial para más de 12 lenguajes. Hay muchos otros drivers que son hechos por la comunidad que también están disponibles. Entonces, hay bastante
Es decir, no hay limitación, vamos a decirlo así, de parte de Mongo para usted interactuar con la base de datos. Próximo paso. Visiten la página, resuelto que visiten la página. Vuelvo y reitero, los cursos son gratis, totalmente gratuitos. Lo único que está sujeto es que ellos publican la fecha de inicio. Si usted entró después de esa fecha de inicio, se va a retrasar en el tema de la clase como tal. Va a tener que poner un poquito de esfuerzo. Pero siempre están disponibles los cursos. Ellos anuncian las fechas y demás para tomar esos cursos. ¿Preguntas? Tengo una pregunta. Por ejemplo, ahora mismo sabemos que una de los grandes retos para los programadores es la parte de móvil. Muchas compañías que manejan bases de datos se están manejando del lado servidor. Y algunos se han creado algunas bases de datos para el lado cliente. ¿Cómo debe estar previendo eso? O sea, ¿es que todo servidor, nada cliente? No, servidor. Mira, en el caso de Mongo, hay cosas que hay que tener puntuales en una base de datos cualquiera, sea relacional o no relacional. ¿Dónde yo lo voy a instalar? Es lo primero, es decir, hardware como tal, para yo tener un performance de inicio. Porque, suponte, si tú tienes mucha memoria y unos discos lentos, tienes problemas de performance. O viceversa, tú puedes tener unos discos rápidos, pero si tienes poca memoria, también va a tener problemas de performance. Todo ese tema debe estar equilibrado. Ahora, en el caso puntual de Mongo, ellos recomiendan que en las instalaciones de producción, que tú vayas tu aplicación a producción, es que los servidores tengan discos sólidos, porque son rápidos. Si tú tienes no mucha memoria adecuada con relación a los discos sólidos, tú más o menos equilibra un poco de performance, pero es necesario también el tema de memoria. Hay veces en que se dice, no, que es el problema de la base de datos, de la instalación. A veces no es el problema de la base de datos, a veces es el hardware que tú tienes donde tú estás corriendo eso. Imagínate tú un SQL Server de 2012 corriendo en 4 GB de RAM y un disco lento, un SATA. O sea que te va a durar 2 horas en ejecutarte algo, por decir un número. Pero si tú tienes unos buenos discos sólidos y tienes una cantidad de memoria decente con relación a lo recomendable por esa tecnología, tu performance debe trabajar bien, debe de compensar. Ahora, si tú tienes memoria suficiente y tienes unos discos sólidos, pero tienes un mal diseño en tu base de datos, entonces también tú vas a tener problemas de performance. Entonces, son cosas que tú debes tomar en consideración. Digo. ¿Si la puede migrar? Sí, claro. Si hay, no la conozco a nivel de migración, pero sí he visto documentación de que tú puedes hacer replicaciones de datos. Imagino que por ahí te pueda ayudar un poquito. Es decir, no quita tu base de datos inicial, relacionada inicialmente, sino que tú comienzas a replicar esos datos hasta que tengas ya toda tu data del otro lado, ese tipo de cosas. Pero te puedo investigar y te puedo dejar saber sobre eso. Pero herramienta oficial que yo conozca de migración, no la conozco. ¿Pregunta? ¿Más preguntas? Bueno, entonces, señores, les dejo mis contactos para cualquier pregunta. No acepto más de 5 preguntas por persona. Mentira. Todas las que quieran. Si pueden escribirme cuando quieran. Siempre estoy respondiendo correo y demás. La factura me dice dónde enviársela. No hay ningún problema. Yo le envío la factura. No, mentira. Si pueden visitarlo. Ahí está el Twitter de la comunidad de Mongo. También estamos en Facebook. Así que pueden irse agregando por ahí y estar al tanto de las actividades. Bien. Este público es bueno, no hay que mandarlo a aplaudir. Sí, no. Así que le agradecemos a Luis por su
exposición y sobre todo por la disponibilidad a compartir con cada uno de ustedes y nosotros su experiencia. Mire, la escuela siempre se preocupa por ver qué cosas están pasando en el área de las tecnologías y la ingeniería para que ustedes puedan irle incorporando en todo lo que es su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y yo sé que algunos dirán, bueno, decía Milagro, de que, ay Dios mío, ese señor está hablando en chino, no entiendo nada. Pero bueno, no tiene ella por qué entender, porque ella estudia otra cosa, ¿verdad? Pero ustedes sí. Ustedes sí deben entenderlo y preocuparse por cada día, tratar de ver qué es lo que está pasando en su área de formación, porque eso es lo que lo va a hacer a ustedes distinguirse en el mercado laboral. Luis, puede sentarse, porque los muchachos se ponen medio tímidos, ¿verdad? Él quería decir algo. Claro que sí, tú sabes que este tiempo es tuyo, pero como ustedes estuvieron tan tímidos haciendo preguntas, le pueden escribir a Luis. Dígame, Luis. Quisiera anunciarle, ya va a depender de la escuela y, ¿verdad?, y el tiempo que se puede hacer. Hay un taller que se llama Un día con Mongo. Es un taller patrocinado por Mongo totalmente, donde se incluye el material y demás, pero está sujeto a la coordinación de la universidad, no mía. Entonces, ustedes como estudiantes de la escuela se ponen de acuerdo con la profesora para ver cuál es el mejor día prudente, porque es un día completo. Entonces, les dejo esa exhortación para que se pongan de acuerdo y aprovechen esa oportunidad que le damos. ¿Está bien?